presidente Luis Abinader ha generado, adrede o no, un vacío político que definitivamente los actores han de llenar. Y esta encuesta hace de media, como lo habíamos anticipado, pues muestra que el ascenso de Yayo San Lobatón a la tercera posición confirma que en el PRM hay 3 candidatos presidenciales o presidenciables. Pero al final lo importante es que en el PRM no van lejos los de adelante si Yayo desde atrás viene avanzando y corre más. Vamos a ver esto, miren. La encuesta de 1.200 muestras con un margen de error de 2.8 y nivel de confianza de 95%, habla de los principales problemas del país. Habla de la delincuencia, del desempleo y en la corrupción es muy lejano, 4.6%. Dice que el país marcha por buen camino un 53% y un 43% dice que por mal camino. Más de la mitad de la población dominicana, según esta encuesta, valida la gestión del presidente Luis Abinader, lo que dicen todas las encuestas. Habla de la popularidad del presidente y demás. Y esto sugiere justamente que hay 2 niveles de contraposición, tanto a nivel de gobierno u oficialismo y a nivel de oposición. A nivel de gobierno, los presidenciables deben tratar de agenciarse la mayor cantidad de luisismo posible porque la gente, independientemente de los problemas, valida a Luis. Y en la oposición hay 2 escuelas de pensamiento. Una que sigue Danilo para joder al PLD, que es atacar a Luis. Otra que sigue Leonel, que es confrontar con Luis cuando Luis no es candidato. Y la otra, que es la que implementa Omar, que es la de montarse en hacer mejor teóricamente lo que Luis está haciendo. Ahora bien, cuando se habla del tema de las preferencias electorales, lo primero es que se van a los partidos. Y veamos esto políticamente. Los partidos, pregunta, de ir solos a las elecciones sin importar quién sea seleccionado como candidato, ¿por qué partido votaría? PRM 40.8%, Fuerza del Pueblo 29.7% y PLD 14.8%. Independiente 6.4%, No Sabe 3.7%, Ninguno 2.4%, PRD 1.3%, Reformista 1%. ¿Qué dice esto? Primero que el PRM mantiene su preferencia cimera, aunque no en un 50%, pero sí muy por encima del resto. Que la Fuerza del Pueblo duplica al PLD, consolidándose de forma definitiva en la cabeza de la oposición, y que la sumatoria del PLD y la Fuerza del Pueblo supera en 3.7% al PRM en esta encuesta. Y algo interesante, que el Independiente es el 4º partido en República Dominicana. Interno en los partidos, esta pregunta fue a los miembros de los partidos. PRM, ¿a quién prefiere como candidato presidencial? David Collado 64.1%, Carolina Mejía 14.6%, Yayo San Lobatón 5.3%, Guido Gómez 5.1%, Tony Peña 3.4%, No Sabe 2.3%. Lo que evidencia esto es el crecimiento de Yayo, que no estaba en el line-up de las encuestas y que ahora mismo lo sitúa en la tercera posición consolidada, colocándose con el cierre de 3 candidatos, cuando había más de 20 que estaban aspirando. En el PLD, ¿qué dice? ¿A quién prefiere como candidato presidencial del PLD? Abel Martínez 55.2%, Gonzalo 13%, Francisco Javier 11.11%, Marcelita Cereños 10.7%, Ninguno 2.8% y Juan Ariel 2.2%. ¿Qué dice esto? Que el PLD definitivamente se inclina por algo nuevo. Que Abel, que es el reciente referente, es el que tiene más ventaja, y que en ausencia de liderazgo, porque Danilo no lo permitió, Abel se consolida como la opción a decidir. En pocas palabras, Abel es el que tiene mayor acervo político en el PLD y Danilo jodió ese partido. Bien, veamos lo general. El todos contra todos. ¿Por quién votaría para presidente en el 2028? David Collado, 27.5%, Leonel Fernández, 18.6%, Omar, 12.3%, No Sabe, 10.3%, Abel Martínez, 6.3%, Ninguno, 5.5%, Carolina Mejía, 4.8%, otro 4.5%, Raquel Peña, 4.3%, Yayo San Lobatón, 3%, Francisco Javier, 2.3%, Guido Gómez, 0.3%, Juan Ariel Jiménez, 0.3%. Lo general de esto es que si usted suma, y volvemos a lo mismo de los aspirantes, se consolida Eduardo San Lobatón Yayo en la tercera posición, duplicando prácticamente al que más cerca le lleva. Pero cuando lo ves en general, la sumatoria del PRM te da de los aspirantes en este cuadro 39.9, coincide con el 40 del partido. Es decir, que ahí se desdobla la tesis que digo siempre, que con cualquiera el PRM gana. Que la suma de la Fuerza del Pueblo entre papá e hijo, es decir, Omar y Leonel, suma 30.9, y que la suma del PLD, Margarita, Abel, Francisco Javier, es 8.9.
La sumatoria total de la oposición, oigan qué dato interesante, da 39.9%, exactamente lo mismo que la sumatoria del PRM. Entonces, sin Luis en el escenario, el PRM se mantiene en la posición cimera. Pero si la oposición se unifica, pues en efecto hay un nivel importante de acercamiento de la oposición. En lo particular, esta encuesta raramente mide Omar. No sabe, es el cuarto candidato más votado. Y por supuesto, la suma de no sabe, ninguno y otro da 20.3%. Es decir, que hay un nicho de crecimiento enorme para el quehacer político. Entonces, en la oposición, el candidato definitivamente o será Omar o será Leonel. Y en el PRM hay 3 candidatos cerrados, porque el crecimiento de Eduardo Sanz Lobatón queda claramente establecido cerrando esta brecha. Finalmente, en el marco de esto reflexiono diciendo que de manera constante la mayoría de las encuestas, Gallup, RCC Media, ACC Media ahora, muestran lo siguiente. En términos generales, el PRM se mantiene sin Luis en primer lugar, pero no llega a un 50%. La Fuerza del Pueblo duplica al PLD, teniendo la cabeza de la oposición. Y la tendencia del PLD, sobre todo con la salida reiterada de Danilo, es a la baja, porque mientras más se exponga, más lastima ese partido. Y de manera particular, en la oposición, el candidato o es Omar o es Leonel. El PLD no logra consolidar una figura que presentar porque el de mayor acervo es Abel y Danilo no quiere saber de él. Entonces, la Fuerza del Pueblo se debate entre Omar y Leonel. En el oficialismo se consolidan 3 candidatos en el PRM. David, que mantiene el primer lugar con tendencia a la baja. Carolina, que se consolida en el segundo lugar. Y Yayo Sanz Lobatón, que tiene un crecimiento exponencial en la tercera posición. Y digo esto, y ahí hago un paréntesis, porque sin decir que aspira, Yayo Sanz Lobatón en 6 meses ha logrado lo que otros le han tomado 12 y 15 años. Pero además, él no se está promoviendo ni está aspirando. A él lo están aspirando las bases de su partido. Es el único con una tendencia ascendente, porque de más de 20 aspirantes que hay en el PRM, se metió en corto plazo en una tercera y cimera posición. Pero además es el de la conexión del PRM. He hablado de que ese partido que está lastimado por el asalto de los popis a su gobierno quiere un candidato que les dé garantías, y el candidato que le da garantías es Eduardo Sanz Lobatón, porque es el que estuvo, es el que está y es el que estará. Y finalmente, la estructura más fuerte dentro del PRM la tiene Eduardo Sanz Lobatón. Dice el mismo Yayo Sanz Lobatón que los votos no se pesan, se cuentan. Y cada vez que cuentan votos en el PRM, siempre sale ganando Yayo Sanz Lobatón. Si la convención fuera hoy, me atrevería a decir que con la más robusta estructura política dentro de ese partido, el candidato hoy sería Eduardo Sanz Lobatón. Por eso, el ascenso de Yayo en esta encuesta confirma de ACD que los candidatos en el PRM son 3 y ratifica que las candidaturas son Omar o Leonel en la oposición y en el PRM David, Carolina o Eduardo Sanz Lobatón. Por eso digo, parafraseando el refranero popular dominicano, que dicen que no van lejos los de adelante si los de atrás corren más, diciendo que en el PRM no van lejos los de adelante porque Yayo Sanz Lobatón viene corriendo de atrás, avanzando más. Ahí se lo dejo.